La semana pasada estuvimos viendo en estos 23 versículos cómo Dios está mostrando el alcance de su plan de salvación. Y en primer lugar vimos cómo Dios le habla a un gentil. Y estuvimos explicando que nos referimos con un gentil. Gentil era el que no era judío. Y esto es algo grande, que Dios le hablara a alguien que no era de su pueblo de Israel. Porque Dios en el nuevo pacto va a mostrar algo muy importante, como Él no hace distinción de personas. Y en el nuevo pacto va a mostrar cómo gentiles y judíos ahora son un pueblo de Dios. Ahora, lo que vamos a ver hoy es cómo Dios instruye a su pueblo. No solamente, como vimos la semana pasada, Dios hablándole a un gentil, a este centurión romano, que alguien no es judío, pero a la misma vez Dios tenía algo que hablarle a un judío. Dios tenía algo que hablarle a Pedro, a este apóstol, Dios tenía algo que mostrarle. Ahora, ayer veía un documental cristiano de un gran misionero llamado Hudson Taylor. Te lo recomiendo. Este documental está en inglés, pero hay otros documentales que puedes ver, incluso películas que puedes ver en internet, en YouTube, lo puedes poner, Hudson Taylor, con H, Hudson Taylor, y es una historia tremenda, un misionero que fue a la China. Y es una historia muy buena que nos anima a seguir en la fe, a hablar el Evangelio a otros y nos hace ver lo que Dios obró en el pasado. Pero hubo una parte de este documental que vi que me llamó mucho la atención, y esto era cómo Hudson Taylor se convirtió. Él nació en una familia cristiana allí en Inglaterra, pero él no era cristiano, y cuando llegó la época del instituto, diríamos la época de 14, 15 años, se alejó de la fe, no quería saber nada de Dios, quería vivir la vida, pero creo que era cuando tenía 16, 17 años, su madre era cristiana, su hermana también era cristiana, y su madre tuvo que hacer un viaje a otro lugar, pero hubo un día que su madre, estando lejos, Dios puso en el corazón de su madre un impulso, un deseo por ese día, orar por su hijo. Casi todo el día, orar y orar y orar por su hijo. Y su madre estaba como a 100 kilómetros, digamos, lejos. Ese mismo día, Hudson Taylor sintió el deseo de ir a coger un libro que tenía en la biblioteca de su padre, creo, y al comenzar a leerlo, vio que hablaba del Evangelio, y fue esta frase que decía que la obra de Cristo estaba acabada, que Cristo dijo, acabada está la obra en la cruz, consumado es, acabada está la obra. Este pensamiento de Cristo acabando su obra, que no tenía Hudson Taylor que hacer buenas obras para ir al cielo, sino que Cristo ya había acabado la obra, donde él se dio cuenta de su pecado, confió solamente en Cristo para salvación y entregó su vida a Cristo y fue salvado en ese día. El mismo día su madre, sin saberlo, o su madre estando lejos, había estado orando por él. También su misma hermana, 2 semanas antes de que esto ocurriera en la vida de Hudson Taylor, Dios le puso en el corazón que orara 3 veces al día por la salvación de su hermano. Todo esto Dios lo utilizó para la salvación de Hudson Taylor. Cuando su madre volvió de ese viaje, Hudson Taylor esto creo que 2 o 3 semanas después, Hudson Taylor fue corriendo a decirle, mamá, he conocido a Cristo, Cristo me ha salvado de mis pecados. Y su madre le dijo, llevo 3 semanas dándole gracias a Dios por eso, porque ya el Señor me dio la seguridad de que había recibido a Cristo. Y a veces ves cosas así y dices, fíjate cómo Dios orquesta toda la situación para que algo así ocurra. Y es que Dios es soberano. Y en esta ocasión de Hechos 10 vemos algo así también que ocurre. Dios habla a Cornelio y al mismo tiempo Dios habla a Pedro, porque está preparando algo especial. Está preparando algo especial, así que manda un ángel que hable a Cornelio y al mismo tiempo, solo al tiempo exacto, manda una visión a Pedro. Y tenemos que reconocer que Dios es soberano, Él controla todo en su poder. Todos los tiempos son manejados por Dios de una manera perfecta, y esto lo vemos en esta historia. Incluso
vemos que justo cuando Pedro acaba de esta visión, llegan los hombres que venían a buscarle. Así que Dios lo había organizado todo de manera perfecta. Ahora, llegando a este capítulo 10, esto que Dios tiene que mostrarle a Pedro, a veces nos hace pensar, porque Jesús ya había dicho en capítulo 1 de Hechos, versículo 8, Jesús dijo, me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ya había dicho cómo ellos iban a predicar el Evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué estos discípulos no entendían que había que hablarle también a los no judíos? Pues quizá lo que ellos habían entendido es que cuando Cristo decía hasta lo último de la tierra, lo que quizá había en su mente es, sí, tenemos que hablarle a los judíos que están por toda la tierra. Y quizá eso era lo que estaban pensando. Sí, hay que predicar por toda la tierra, porque los judíos sabemos que se habían esparcido por toda la tierra, hay que predicar por todas las naciones, pero solo a los judíos. Al parecer eso es lo que había en la mente de los discípulos, en la mente de los apóstoles, pero Dios tenía algo que instruirle a su pueblo. Ahora vamos a ver varias cosas. Dios instruye a su pueblo, Dios instruye aquí a Pedro, pero Dios instruye a su pueblo específicamente cuando su pueblo ora. Nos encontramos aquí que Pedro en versículo 9, capítulo 10, versículo 9, Pedro está en oración. Pedro sube a la azotea para orar. Curioso, no sé si tienes una azotea en tu casa, pero Pedro sube a la azotea a orar. Ahora, ¿por qué sube a la azotea? Pues seguramente porque necesitaba un sitio que hubiera tranquilidad. En la casa donde él se estaba alojando, quizá no había la tranquilidad adecuada, así que como Cristo había dicho, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y lo que se refería a Cristo ahí es, busca un sitio tranquilo para orar con tu Dios. Y eso es lo que Pedro busca aquí. Quizá no tenía un aposento que podía estar allí tranquilo, así que sube a la azotea. Y allí tiene tranquilidad para orar. Y está en oración. Y por lo que parece, está bastante tiempo en oración, porque incluso luego tenía hambre. Así que vemos que Pedro, apóstol de Cristo, pasaba tiempo en oración, bastante tiempo en oración. Es lo que dijeron los apóstoles en Hechos 6, cuando se eligieron los diáconos, dijeron, porque es necesario que nosotros nos entreguemos a la oración y al ministerio de la palabra. Así que estos apóstoles no es que todo el día estuvieran predicando ni enseñando, no, había una parte importante de su día que estaba dedicada a la oración. Y eso me habla principalmente a mí, como pastor. Debo orar más, debe haber más parte de mis días que estén dedicados a la oración. Ahora, parece que mientras estaba allí en la azotea le entró hambre. Y al entrarle hambre, entonces nos dice que él pide que le preparen algo de comer. Y el versículo 10 nos dice que mientras estaba orando allí, le sobreviene un éxtasis. Quizá la palabra éxtasis no se entiende bien en nuestra cultura, pero literalmente la palabra significa un desplazamiento de mente. La palabra a veces también se utiliza para denotar un asombro, un espanto incluso. Y eso es lo que le pasó. Vio una visión del Señor. Nos dice que al estar orando y tener este hambre que también tenía, le sobrevino un éxtasis. Una visión, un sueño como el que Abraham experimentó cuando Dios hizo un pacto con él en Génesis 15, o una visión, como el mismo Pedro dice, que le vino una visión. Y sabemos que fue una visión porque vio el cielo abierto. Algo que no lo va a ver nadie normalmente. Pero algo que se había dado ya al mismo Jesús en su bautismo. Algunos vieron el cielo abierto y al Espíritu Santo que descendía como paloma. En la transfiguración también vieron el cielo abierto. Y aquí otra vez, él en esta visión ve el cielo abierto. Dios le muestra una visión a través, y Dios le instruye en esto a través de orar. Y eso es algo importante que tenemos que aprender. Dios nos va a mostrar su voluntad. Dios nos va a instruir en aquellas cosas que necesitamos ser instruidos a través de la palabra y la oración. Palabra y oración. Necesitamos estas dos cosas
palabra y oración. Y la oración, ¿cuán importante es? Porque hay veces que hay temas que la Biblia no dice claramente dónde debería ir, qué colegio o qué universidad debería escoger, qué trabajo debería escoger, dónde debería vivir, con quién me debería casar, qué debería hacer en esta situación o en la otra. La Biblia a veces pues da principios y necesitamos estar saturados de la Biblia, ir a Dios en oración para tener esa instrucción, esa guía del Señor. Así que Dios instruye a su pueblo, como aquí hace Pedro, pero cuando su pueblo ora. Hay mucha gente que dice, Señor, no sé lo que tengo que hacer. Bueno, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás orando? Esos son los medios que Dios nos ha dado. En segundo lugar, Dios instruye a su pueblo de maneras, a veces, que no esperamos. Y aquí Dios hizo algo que no esperaba Pedro para nada. Y no es tanto la visión que no la esperaba. Lo que no esperaba es el contenido de la visión. Porque vamos a ver que después a Pedro se le aparece un ángel. También Hechos 5 nos dice que cuando estaban en la cárcel, un ángel del Señor abrió las puertas y los sacó. Entonces, no es tanto lo sobrenatural de una visión o de un ángel que le sorprende a Pedro o que no esperaba a Pedro. Lo que no esperaba Pedro es lo que se va a encontrar ahora en esta visión. Porque Dios le muestra algo que no esperaba nunca. Tenemos que entender un poco, y un paréntesis aquí, tenemos que entender cómo vivían los judíos. Los judíos nunca habían comido ningún animal impuro. ¿Y a qué me refiero con animal impuro? No me refiero a un animal que estaba sucio, sino a que Dios en Levítico 11, en el Antiguo Pacto, les había dado una lista de animales que se podían comer y una lista de animales que no se podían comer. Así de claro. Animales que sí que se podían comer, como el cordero, como los bueyes, como las vacas, los terneros, sí que se podían comer, y otros que no se podían comer, como el cerdo, como el conejo, como muchas aves que no se podían comer, como algunos peces también que no se podían comer, y tenían esa lista de animales que sí se podían comer y los animales que no podían comer. Es más, los judíos iban un paso más allá, porque los animales que no se podían comer, pues ni los tocaban, ni querían estar cerca de algunos de esos animales. Y lo que Dios hace es descender una sábana, un lienzo, y Pedro ve entonces un lienzo descendiendo, cogido por las cuatro puntas, bajando, y ahí hay todo tipo de animales. Hay animales limpios, pero hay también un montón de animales sucios para ellos, impuros. Seguramente había un cerdo, quizá algunos conejos que no podían comer. ¿Y qué pasa con esto? Y si eso no fuera suficiente, el que Pedro lo estuviera ahí delante, escucha una voz que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Mata a los animales y cómelos. Hay que matarlos, los animales, para comérselos. No te los van a comer vivos. Así que dice, ahí los tienes. Dios le está diciendo, come estos animales. Y Pedro dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y Pedro no sabe, pero Dios se lo repite, yo he limpiado esto. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Es decir, Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo sigas tú llamando impuro. Ahora, no sé si has pensado alguna vez, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento les dio esas leyes de lo que podían comer y lo que no podían comer? ¿Por qué esas leyes en cuanto a la dieta en Levítico 11? Pues la principal razón en todo eso era para separarles de las otras naciones, para que vieran que ellos eran diferentes en la forma de vivir, en la forma de trabajar, en su familia, incluso en lo que comían. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era diferente. Y el que Dios hubiera elegido unos animales para que comieran y otros no, era una elección objetiva, en cierta manera, para Dios mostrarle cómo Dios había escogido a Israel para que fueran su pueblo limpio, su pueblo puro, mientras todos los otros pueblos serían impuros. Eso es lo que Dios había escogido. Igual que había unos animales puros y todos los demás eran impuros, así Dios quería que su pueblo fuera puro. Era como una ilustración de cómo su pueblo tenía que ser puro y las otras naciones no lo eran. Pero en esta sábana, Dios en el Antiguo Testamento había hecho separación entre Israel y los demás, entre los animales limpios y todos los demás animales impuros.
Pero ahora en esta sábana, todos los animales están juntos. Ahora en esta sábana está el cordero con el cerdo. Está el ternero que podían comer o el buey con el conejo o con el gavilán o con el quebrantahuesos. Están todos ahí juntos. ¿Y qué pasa aquí? Y Dios le dice, mata y come sin distinción. Pues creo que eso es importante para que entendamos lo que Dios le estaba mostrando. Dios le estaba mostrando que ahora en el nuevo pacto no hay distinción entre judíos y los que no son judíos. En el nuevo pacto, todo hombre está de la misma manera delante de Dios. En el antiguo pacto sí que Dios había elegido una nación para sí, Israel. Dios había revelado a Israel, Dios le había mostrado sus pactos de la promesa a Israel a través de ellos, Dios había mostrado su evangelio a través de Israel, pero ahora en el nuevo pacto en el que vivimos nosotros, no hay distinción entre judíos y gentiles. No, Dios no hace acepción de personas. Eso lo va a decir Pedro en el versículo 34 y es un gran resumen de todo este capítulo. Dios no hace acepción de personas. ¿A qué se refiere que Dios no hace acepción de personas? Que Dios no dice vosotros sí y vosotros de estos países no. Vosotros estos sí y estos no. No, todos están iguales a los ojos de Dios y todo aquel que venga a Cristo, todo aquel, eso significa de todo tipo de personas, de todo tipo de naciones, de todo tipo de trasfondos, Dios no hace acepción de personas. Claro, para los judíos eso era un choque muy grande. Ellos son la única nación escogida y los gentiles no van a recibir el evangelio, a ellos no les vamos a hablar. Eso es como pensaban los judíos. Y Dios tiene que derrumbar ese prejuicio para mostrarles e instruirles de la manera que él quería. Así que esto es un choque muy grande para Pedro. Ahora, un paréntesis aquí. Aunque no era el propósito principal de este texto, pero este texto nos muestra también que esas leyes alimentarias del antiguo pacto han quedado abrogadas, ya no valen en el nuevo pacto. ¿Podemos los cristianos del nuevo pacto comer cerdo? Los judíos en el antiguo pacto no comían. ¿Podemos comer? Por supuesto que sí. Eso ha quedado ahora abrogado. Levítico 11, en el Antiguo Testamento, habla de ciertos animales que no se podían comer. Pero Dios le dice aquí a Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Marcos 7, versículo 18 al 19, Jesús también había dicho esto antes. Cuando a Jesús los fariseos daban tanta importancia a lo externo, los fariseos incluso decían que para ser puro tienes que lavar los platos bien. Fíjate a dónde llegaban los fariseos. Si tú no lavas los platos bien, no eres una persona pura. Cuanto más laves el plato de lo que comes, más puro eres. Mezclaban lo físico con lo espiritual. Y ellos, claro, decían, si tú comes todo de esta manera tan pura, entonces tú eres más puro delante de Dios. Y Jesús decía, ellos limpian lo de fuera, pero lo de dentro está podrido, está podrido. Y entonces Jesús les muestra a sus discípulos y les dice, no es lo que entra dentro, no es la comida que tú comes lo que te hace impuro, lo que te puede contaminar, sino lo que sale de dentro, lo que sale del corazón, eso es lo que te contamina. Les muestra a los discípulos, por comer una cosa o comer la otra, no vas a estar más contaminado o menos, pero lo que sale del corazón, eso sí que te contamina. Y le da la lista de todas las cosas que salen del corazón, las envidias, los pleitos, el orgullo, la vanidad, el adulterio, el robo, todo eso sale del corazón. Y dice, y eso es lo que contamina al hombre. Y entonces dice Cristo en Marcos 7, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina o al váter, diríamos nosotros. Lo que comes, dijo Cristo, no contamina tu corazón. Va al vientre y se va y ya está. Son otras cosas que contaminan el corazón. Y entonces en Marcos 7:19, Marcos dice, esto decía Jesús
haciendo limpios todos los alimentos. Eso ya era un choque grande para la cultura, y eso lo escribe Marcos en el Evangelio de Marcos. También tenemos que saber que Marcos era un joven discípulo de Pedro. Entonces Pedro es el que está aquí en Hechos 10, y seguramente Pedro le enseña esto a Marcos, y Marcos entonces escribe eso en el Evangelio de Marcos. Pero no solamente Marcos lo dice, en 1 Corintios 10 dice el apóstol Pablo a los corintios, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Está diciendo, Dios ha creado tanto a la vaca como al cerdo, tanto al conejo como al cordero. Así que de todo lo que se vende en la carnicería, comed. No hay problema. Cristo ya mostró que eso, lo que comas, no es lo que contamina tu corazón. Lo que contamina tu corazón es el pecado, son otras cosas, no es lo que comas. Veremos más en Hechos 15 sobre esto, se habla más sobre estas cosas y trataremos sobre algunas indicaciones que se hablan ahí, pero estas leyes ya no están en vigor. Ahora, ¿significa eso que no importa lo que comas? Bueno, la Biblia nos dice que podemos comer de todo, pero también hay unos principios que da Dios sobre cosas y formas de comer. La glotonería no es bueno, nos dice Dios, y eso es algo que tenemos que llevar cuidado. Incluso el apóstol Pablo decía que a veces, para no ser tropiezo a otro, debemos abstenernos de ciertas cosas. Lo he dicho otras veces. Tú invitas a un musulmán a tu casa para evangelizarle, para hablarle del evangelio, no le pongas un plato de jamón serrano. Eso es ponerle un tropiezo. Si él no come jamón serrano y tú le quieres llevar el evangelio, no le pongas cerdo. Tú comes y para ti no hay problema, pero si eso va a ser una barrera para hablarle a otro, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, el apóstol Pablo habla eso, de que a veces, para no ser tropiezo a los otros, debemos abstenernos, pero no hay nada malo en comer ningún alimento, porque eso no es lo que contamina. Lo que contamina son otras cosas mucho peores, que el alimento Dios lo ha creado, es para la gloria de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis, y podéis comer de todo alimento, pero si pues coméis o bebéis, eso sí, para la gloria de Dios, dando gracias a Dios, por supuesto que sí. Así que eso era un paréntesis en cuanto a lo que debemos comer. Dios instruye a su pueblo y también a veces, como Pedro, somos tercos y torpes y tercos. Me gustan esos dos nombres, torpes y tercos, porque muchas veces es lo que hacemos. Dios nos habla y nos muestra algo y nosotros que no y que no. Y Dios nos lo muestra otra vez y que no y que no y que no. Y Dios dice, ¿cuántas veces te lo tengo que mostrar? Y muchas veces nos ocurre en la vida esto. Y Pedro aquí hizo exactamente esto. Dios se lo dice una vez, mira, todos estos animales, levántate Pedro, mata y come. No. Y otra vez, incluso 3 veces, se lo tiene que decir Dios. Y es curioso las primeras palabras de Pedro que le dice a Dios en el versículo 14, le dice, Señor, no. Y si lo piensas, Señor, no, esas palabras son una contradicción. Si alguien es tu Señor, si de verdad es tu Señor, es para decirle sí siempre. Si es el Señor, 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 no le puedes decir que no, porque el Señor señorea. Si es Señor, es que manda y tienes que obedecer. Así que al Señor de señores, no le digas Señor y luego dile que no, porque eso es hipocresía. No le llames Señor entonces. Si le dices Señor, es para decirle sí. Y Pedro aquí dice Señor, no. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Ay, Señor, Señor, es que yo no puedo hacer eso. Señor, Señor, no me hagas esto. Señor, Señor, no. Y Jesús lo dijo en Lucas 6, dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No me llames Señor. Es más, decir Señor, no quiero hacer lo que tú me dices, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es que Cristo no es tu Señor. Si le dices Señor, es para obedecer. Y Pedro es terco y no está obedeciendo. Y encima pone excusas, Pedro, como si tuviera razón, y le dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Señor, es que yo no he comido nunca esto. Es interesante que había animales limpios allí, pero como los animales limpios habían estado con los otros, los judíos creían que ya los animales limpios no eran limpios porque habían tocado los no limpios. Y es interesante también porque Pedro no le dice, Señor, no, porque la ley dice que no tenemos que comer estos alimentos. No, Pedro sabía que si Dios establece la ley, Dios también puede cambiar esa ley. Dios también puede decir, esta ley es para un tiempo y ahora ya no está esa ley. Y es lo que pasa con esta ley de los alimentos. Era para el tiempo del antiguo pacto. Ahora ya no sigue esa ley en el nuevo pacto. Claramente vemos que Cristo abroga, quita esta ley de la alimentación. Y Pedro entonces reconoce que el problema es él. Dice, es que yo no he hecho esto nunca, Señor. A veces nos pasa lo mismo. Le ponemos esa excusa a Dios. Señor, no me pidas eso. Yo no he hecho esto nunca. Señor, yo no puedo hacer eso. Yo no sirvo para esto. Yo no puedo hacer esto. Yo no he hecho esto nunca. Ahora, es curioso, el profeta Ezequiel también le puso esta excusa al Señor. En algo parecido, Dios le pidió a Ezequiel que hiciera algo como una lección objetiva, pero era algo que en cierta manera parecía ir en contra de lo que Ezequiel había hecho siempre, y Ezequiel le dijo, no, Señor. Y Pedro aquí está siendo también terco. Terco es cabezón, terco es no ser dócil, no ser sensible a la palabra de Dios. Y torpe también, porque Dios se lo está mostrando. Y Cristo ya había enseñado algo en cuanto a esto. Y también es algo interesante, que esto ocurre aquí en Jope. La semana pasada vimos que hubo un profeta del Antiguo Testamento que fue a Jope. ¿Alguien se acuerda de quién fue este profeta que fue a Jope a coger un barco? ¿Quién fue este profeta que fue a Jope a coger un barco? Jonás. Y este profeta Jonás también era muy terco. Y aquí Pedro está en Jope también y está siendo terco también. Dios le muestra, mira, esto es lo que te quiero mostrar. Y Pedro, no, Señor, no. Es también curioso que el padre de Pedro, ¿sabéis cómo se llamaba el padre de Pedro? Jonás. Así que Pedro estaba en Jope, donde estuvo el profeta Jonás. El mismo padre de Pedro se llamaba Jonás, el mismo nombre que este profeta del Antiguo Testamento. Y Pedro ahora muestra la misma cabezonería que mostró Jonás, en algo muy parecido, porque Pedro va a ser mandado a los gentiles, como Jonás fue mandado a los gentiles, a Nínive. Y Jonás decía, no quiero ir. Y Pedro en cierta manera está luchando con Dios de la misma manera. Igual que nunca había comido nada inmundo, tampoco Pedro nunca se había juntado, ni había habitado, ni había estado en la casa de ninguna persona inmunda, según pensaban los judíos, que los gentiles los que no eran judíos eran inmundos. Pedro nunca había entrado en una casa con unos inmundos, unos gentiles, nunca los había hospedado en casa a los gentiles, entonces esto era algo nuevo para él. Y Pedro en principio dice que no. Pero Dios instruye a su pueblo. Y aquí está el mensaje que tenía Dios para Pedro, que debemos predicar el Evangelio a todos. No importa la condición, no importa la nación, no importa la etnia, no importa su pasado, debemos predicar el Evangelio a todos. Y Dios repite esto por 3 veces para dejarlo bien claro. Esto era algo que Dios le estaba mostrando a Pedro, pero Pedro, como el representante de la iglesia, se lo estaba mostrando a toda la iglesia. Y al final Pedro se queda ahí pensando. En el versículo 17 estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Pero Dios se lo va a explicar rápidamente, porque vemos otra vez la soberanía de Dios en todo. Pedro había tenido hambre físico y estaba esperando a que le sirvieran algo de comer. Y Pedro, de alguna manera, también tenía hambre de ver almas salvadas para Cristo. Y Pedro escucha que la puerta ha sonado, llegan 3 hombres y le llaman. Justo cuando está ahí perplejo sobre la visión, justo cuando la visión acaba, escucha ding dong. No habría timbres de ding dong, pero escucha que ha llegado gente.
y hay 3 hombres que le buscan justo a ese momento. Y llegan estos hombres enviados por Cornelio para traer a Pedro a que predique el Evangelio. Y el Espíritu se lo dice bien claro, en el versículo 19, le dice: 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende. ¿Veis la palabra levántate? La misma palabra que le había dicho Dios en cuanto a los animales que tenía que comer. Y el cuadro es ese. Lo mismo, lo que le estaba diciendo para los animales no era solo en cuanto a los animales que ahora podía comer, pero era algo mucho más importante. Era en cuanto a las personas que tenía que predicar. Entonces la misma palabra levántate y come, ahora le está diciendo levántate y predica, levántate y ve, y no los llames impuros, no los llames a estos no, hazme caso, no lo dudes, dice el Espíritu Santo. Así que esto es lo que Dios le estaba mostrando, y por eso incluso ocurre de esta manera tan clara que Pedro sabía que lo que había ocurrido con esta visión de estos animales, él lo tenía que aplicar ahora con los gentiles. Él lo tenía que aplicar con los que no eran judíos. No llamarlos impuros nunca más, no llamarlos no limpios, no llamarlos fuera, no. Predicarles el Evangelio, como también a los judíos. Y dicen: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Le estaba diciendo lo mismo. ¿Tenías hambre? Pues yo te estaba poniendo animales para que comieras. ¿Tienes hambre de almas, de ver almas salvadas a Cristo? Te las estoy poniendo ahí para que tú les hables. Y vemos el cambio en Pedro. Pedro ahora entiende esto. Pedro lo entiende porque en el versículo 23, estos hombres llegan, versículo 21 y 22, le dicen lo que Cornelio ha visto, y en el versículo 23, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Esto no nos parece algo extraño si no entiendes que Pedro era judío y estos hombres eran gentiles. Judíos y gentiles nunca se hospedaban juntos, judíos y gentiles no comían juntos, judíos y gentiles nunca estaban bajo el mismo techo. Y Pedro, a estos enviados de Cornelio, los trae a la casa donde se estaba quedando y los hospeda. Ahí está el cambio que Dios ha hecho en el corazón de Pedro. Ya estaba entendiendo lo que Dios le estaba mostrando, que Dios no hace acepción de personas, que Dios no iba a trabajar ahora solamente con los judíos, no, Dios estaba ahora en el nuevo pacto, todos los que vienen a Él, sea de judíos, sea de gentiles, sea de cualquier país, todos los que vienen a Cristo tienen vida eterna. Y el Evangelio debía ser predicado a todos, a todos. Ese prejuicio que tenía Pedro de los gentiles, que ellos están fuera, que ellos son paganos, que ellos no se les debe predicar el Evangelio, esa barrera Dios la quita. Ahora, muchas veces nos ocurre algo parecido. Yo creo que podemos aplicar eso a nuestra vida también. ¿Hay alguien a quien tú pienses no merece la pena predicarle el Evangelio a esta persona? Porque podemos llegar a pensar así. Quizá alguien de alguna etnia o de alguna nación que tú digas, es que ¿para qué predicarles si ellos no creen, ellos son de otra religión, ellos no van a creer? Quizá tú dices, quizá no es que en cuanto a etnias o naciones, quizá tú dices, es que esta persona tiene un pasado, esta persona está en la cárcel 3 veces, esta persona hace esto, hace lo otro, no va a querer escuchar, no le predico el Evangelio. ¿Hay algún prejuicio que tengas hacia algún tipo de persona o hacia alguna persona en particular? Cristo te dice aquí, te instruye para que quites ese prejuicio y que el Evangelio sea predicado a todo tipo de personas. A veces nuestras tradiciones, nuestras costumbres nos cierran, nos desvían de lo que Dios nos quiere mostrar de la palabra de Dios. Así que, ¿qué te quiere mostrar Dios de su palabra en el día de hoy? A través de la oración y a través de la palabra, Dios te muestra qué camino quiere que sigas. Y debemos predicar el Evangelio a todos. No hay judíos y gentiles ahora, no. Solo hay pecadores que necesitan a Cristo. Y ya está. Solo hay pecadores que necesitan a Cristo. Todos deben escuchar. Españoles, sudamericanos, rumanos, irlandeses, franceses, todos deben escuchar la palabra. Así que
¿Qué te quiere mostrar Dios a ti hoy? Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Muéstrame si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Que tengamos un deseo ferviente de predicar el Evangelio a todos.